Señor, todo bien. Ahora que ya se arregló el internet, estamos más contentos Qué porque bueno. tuvimos problemas, pero así que gracias al Señor retomamos de nuevo la senda. Ah, qué bien. Sí. Muy bien. Bueno, llegó la hora, vamos a comenzar. Bien, tengan todos muy buenas tardes a los hermanos y nuestros amigos oyentes que también se conectan a esta hora. Una cordial bienvenida a todos y vamos a dar comienzo a nuestra presente reunión cantando un himno que es el número 195. Himno número 195 dice: muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios. De sus santos rodeado, en la nube bajará. De Cristo será el reinado y el pecado quitará. Himno número 195. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios. De sus santos rodeado, en la nube bajará. De Cristo será el reinado y el pecado quitará. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. Aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Tu venida, Jesucristo, librará la humanidad de Satán autor inicuo y el pecado quitará. Cesarán todos los males por el reino de Jesús. Alegraos, oh mortales, ved el triunfo de su cruz. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. Aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Cuánto anhela y desean la venida de Jesús, los creyentes ya salvados por la obra de su cruz. Ven y siéntate conmigo, en mi trono el Rey dirá. Has sufrido y has vencido, de mi gloria goza ya. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. Aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Bien, vamos a tener un momento de oración y vamos a pedir a un hermano en comunión que pueda encomendarnos al Señor en oración, por favor.
Padre nuestro, queremos en esta hora de la tarde darte las gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Padre, en realidad nunca nos cansaremos de darte las gracias por Él, por su persona, por lo que Él hizo a favor nuestro, por amarnos, por querer rescatarnos, por querer llevar nuestros pecados en aquella cruz de vergüenza, por querer nacer un día en este mundo. Padre, en realidad para nosotros la encarnación de tu Hijo es un misterio aún. Tenemos claridad en eso. Entendemos por tu palabra lo que es, pero aún en nuestras mentes finitas nos cuesta muchas veces comprender las profundidades de aquello. Pero Padre, lo creemos. Creemos que tu Hijo un día nació y vino a este mundo con un propósito de salvar a pecadores, de pecadores como nosotros. Padre, queremos darte las gracias porque en realidad esto es algo tan grande que tenemos en nuestros corazones, lo que poseemos cada uno de los tuyos, los que somos tus hijos. Es algo tan grande, es algo de tanto valor. Y Padre, podríamos decir que somos los seres más ricos de esta tierra, porque tenemos una salvación tan grande. Padre, en esta hora de la tarde, habremos de escuchar de Él, por medio de su palabra. Queremos conocerle más. Padre, permite que tu palabra nos haga que podamos amarle más cada día, conocerle más. Porque un día, Padre, le conoceremos cara a cara y sabremos de Él y le miraremos y estaremos con Él para siempre. Padre, en esta tarde queremos suplicarte que tú bendigas a tu Hijo con lo que tú ya has puesto en su mente y en su corazón, para que el Espíritu Santo le pueda guiar, para que podamos escuchar de tu voz. Padre, también queremos suplicarte por estos medios, porque sabemos, Padre, que en realidad pueden fallar, pero tú nos puedes ayudar en esto, Padre, y es por eso que lo suplicamos, para que no se caigan las conexiones, para que todos podamos escuchar bien de tu palabra. En realidad, Padre, sentimos en nuestro corazón el deseo de escucharla. Habla a nuestros corazones, te suplicamos. Bendice a cada uno de los tuyos, te lo pedimos. Y todo lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a cantar otro himno. En realidad, siempre cantábamos un himno por aprovechar el tiempo, pero el otro día vino Rodrigo y nos ayudó el día domingo en la reunión y él cantó dos himnos y una oración y nos hizo recordar cuando estábamos en las reuniones presenciales, en nuestras asambleas, que esa era la manera que teníamos, de cantar un himno primero, una oración y luego otro himno. Vamos a cantar el himno número 196, al lado del que cantamos, y dice: no importa dónde quiera esté, Jesús conmigo siempre está. Lo ha prometido y tengo fe que su promesa cumplirá. Himno número 196. No importa dónde quiera esté, Jesús conmigo siempre está. Lo ha prometido y tengo fe que su promesa cumplirá. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón. Morando en mí, derrama paz y toda rica bendición.
Es mi deber andar con él, orando para no caer, velando contra el mundo infiel, confiando siempre en su poder. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón, morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Yo sé que flaco y débil soy, y sé que es fuerte Satanás, mas poderoso es mi Señor, me guardará de tropezar. Do Cristo está, el cielo es, y Cristo está en mi corazón, morando en mí, derrama paz y toda rica bendición. Bien, como ya he sabido, hermanos, de todos, los que no lo saben, está con nosotros nuestro hermano Roberto Bustamante de la Asamblea de la Florida de Talca, que él seguirá con el estudio que viene llevando del año pasado, de la carta a los hebreos. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos del tiempo que él dispone para que podamos escuchar de su palabra y nosotros alimentarnos de su palabra. Así que hermano, adelante por favor, eh, para que pueda hablarnos del Señor. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por invitarnos para poder participar de esta reunión que ha sido de mucha ayuda para nosotros y de crecimiento también, para poder entregar la palabra del Señor en esta carta o en este tratado o en este sermón escrito tan apasionante que es el de dirigido a hermanos hebreos, hermanos en la fe o en la común fe, que como ya hemos sabido estaban volviendo atrás, y se les escribe esta carta para que afirmen sus pies y su mirada siga puesta en la persona del Señor. Les invito a que volvamos a leer el capítulo 2 esta vez. Ya no leeremos más el capítulo 1, a no ser que sea necesario. Ahora estamos de lleno en el capítulo 2, en el verso 1. Leeremos todo el capítulo siempre hasta que lo terminemos y pasemos al capítulo 3. Capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que el Señor bendiga su palabra. La carta a los hebreos. Ya hemos dicho mucho acerca de la carta a los hebreos y el auditorio, como es casi el mismo, trataremos de ir de lleno solo resumiendo, porque estuvimos un poquito más separados, casi 20 días de la última reunión, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del capítulo 2, haciendo un pequeño y un breve resumen de lo que habíamos visto hace 20 días atrás. Veíamos que el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, es un paréntesis en la comparación que el Espíritu Santo está haciendo entre el Señor Jesucristo y los ángeles. Nuestros hermanos se estaban desviando de la fe y habían quitado su mirada del Señor. Ya lo hemos aprendido. Y es evidente a través de esta carta que ellos habían considerado a los ángeles que tenían un valor en la redención o tenían cierta incidencia. Su vida, la vida de los judíos estuvo siempre cercana a los ángeles. Ellos siempre consideraron los ángeles que tenían un valor, pues el Señor, como lo va a decir al final, lo va a decir que los ángeles son espíritus enviados para el servicio de los que seremos herederos de la salvación. Si bien es cierto, está hablando hacia nosotros, también el recorrido de la historia de Israel está asemejado a los ángeles. Ellos habían considerado que los ángeles tenían un valor en la redención, que el ritual judío también tenía un valor, habían vuelto atrás, habían quitado su mirada del Señor y su confianza y comenzaron a darle un valor a las cosas que eran solo una sombra. Es así como el Espíritu Santo entonces hace una comparación en el capítulo 1 entre el Señor y los profetas y va a decir que Cristo es superior a los profetas. Va a hacer una comparación entre el Señor y los ángeles y va a decir que Cristo es superior a los ángeles. Y lo mismo va a hacer en el capítulo 2. Lo que pasa es que en el capítulo 2, desde el verso 1 al verso 4, hay un paréntesis para reflexionar. Los versículos del 1 al verso 4 del capítulo 2 lo que están haciendo es hacernos reflexionar acerca de lo que ya el Espíritu Santo ha escrito en el capítulo 1 para hacernos meditar y hacernos volver al Señor. El capítulo 1 nos dice Dios, no parte como todas las cartas, parte no presentando a un personaje o a un apóstol, sino presentando a Dios. Y Dios es el que se acerca para tener comunión con el hombre. ¿Y cómo lo hace? No a través de los profetas, sino que lo hace a través del Hijo, siendo Dios mismo. Es Dios quien se ha acercado esta vez, no como alguien común y corriente. Entonces, ¿qué tenemos? El capítulo 1 nos dice Dios, miren a Dios. Nos va a dar 7 características del Hijo de Dios, preciosas características. Nos va a hablar del Evangelio, que está en las últimas 2 características, el que purificó nuestros pecados y el que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Después de habernos insistido en que Cristo es superior a los ángeles, nos llama a reflexionar entonces en el capítulo 2, del verso 1 al 4, nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender, poner especial atención y obedecer a la palabra del Señor. No solo miremos en el capítulo 1 o en el capítulo 2, no solo mirar, sino que abrir los oídos y obedecer a su palabra, porque nos podemos deslizar. Y decíamos que era deslizarse. Deslizarse, estos términos estaban tomados de términos náuticos, que quería decir
deslizarse semejante al barco que levanta sus anclas y es llevado por las olas del mar y por el viento y es deslizado y podría terminar en la destrucción del barco. Y diligente es aquel que, usando el mismo ejemplo del barco, baja sus anclas y frente a un puerto seguro se mantiene firme con sus anclas puestas en una roca firme. El ejemplo está tomado obviamente de lo náutico, pero qué bien nos hace mirar la vida cristiana desde ese punto de vista. Nosotros necesitamos que nuestras anclas estén firmes. ¿Y cómo van a estar firmes? Mirando al Señor, obedeciendo, escuchando su palabra y obedeciéndola. Aquel que cierra sus oídos es semejante al barco que levanta sus anclas y se deja llevar por el mar, y podría terminar en la destrucción del barco, pues dice, no sea que nos deslicemos. Alude en estos versículos a dos tipos de pecado, la transgresión y la desobediencia. Dice toda transgresión y desobediencia. La transgresión tiene que ver cuando nosotros pasamos los límites que Dios nos ha puesto, y sabiendo que no es correcto, entonces nosotros transgredimos esos límites que el Señor nos ha puesto en nuestra vida para ser hombres y mujeres fieles al Señor. Y la desobediencia podría resultar como algo de omisión, pero es más bien cuando nosotros cerramos los oídos a la voz del Señor y no lo escuchamos, no le escuchamos, o no hacemos nada por estar en su presencia. Ahí está la desobediencia y nos llevará claramente a alejarnos del Señor. ¿Qué nos dice? Toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución. Está diciendo que si la palabra dicha por los ángeles tuvo un valor, y al tener ese valor, cuando desobedecieron los israelitas, Dios trajo un juicio, siendo que los que hablaban eran los ángeles, cuánto más ahora que es el Hijo de Dios quien habla y habla de la eterna salvación. Por lo tanto, dice, atendamos con diligencia, no sea que nos deslicemos. Aquí tenemos que decir algo, la salvación no se pierde, no está hablando de que la salvación se pierde. Cuando decimos cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, está hablando de que toda desobediencia y transgresión en la vida cristiana trae disciplina. Y si bien es cierto, la salvación no se pierde, cuánta amargura, cuánto dolor trae una vida alejada del Señor. Por eso insistimos tanto en que cuando somos negligentes y no somos diligentes, cuando cerramos los oídos, desobedecemos. Cuando cerramos este precioso libro y dejamos de escuchar la voz de Dios, somos tan buenos para desobedecer, somos tan buenos para alejarnos del Señor, somos tan torpes para volver. No queremos entender, nos falta tanta humildad y pensar en el daño que nos hacemos cuando cerramos los oídos, en el poco amor que nos tenemos a nosotros mismos, pensando que un poco de deleite del pecado nos podría simplemente ser, como dice vulgarmente, una cana al aire. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos desafiando al Señor, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, aquel que nos rescató de la potestad de las tinieblas. Nosotros, con nuestra actitud, al cerrar nuestros oídos, lo que estamos haciendo es simplemente comportarnos como lo hacíamos cuando estábamos en tinieblas. ¿Qué traerá? Retribución. ¿Cuántas lágrimas derramadas de aquellos que son como aquel barco a la deriva y que tratan de enmendar y no pueden? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas vidas ya destrozadas que no volverán a ser igual que antes? El Señor perdona, claro que sí, pero mientras nosotros, queridos hermanos, estamos aquí cerca del Señor, mucho cuidado con descuidar. ¿Cómo cuidamos esta salvación? ¿Cómo somos diligentes? Abriendo este precioso libro, como ha dicho, atendamos con diligencia. Esa es, atendemos con diligencia y ya no somos negligentes. Ahí está. Es un llamado a todos nosotros a preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El Señor viene pronto. De todo lo que hacemos durante el día, de todo lo que hacemos durante un año, ¿qué es lo que va a quedar? El Señor nos pedirá cuenta de cada una de las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? El Señor dirá en el cielo una u otra cosa. Solo dos cosas se mencionarán cuando demos cuenta. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, o Él tendrá que decir siervo malo y negligente. El
Sí, la salvación no la perderemos, pero qué palabras más duras que son merecidas por aquellos que fueron negligentes con su vida cristiana. Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Qué dolor produce escuchar esas palabras del Señor a nuestros oídos. Que el Señor a mí me tenga que decir, siervo malo y negligente. Ese Dios de amor que lo único que quiere es una vida fructífera, podría decirme a mí eso. Si el Señor hoy día tuviera que calificar, querido hermano, querida hermana, lo que ha sido nuestra vida ante Él, ¿podría Él decir buen siervo y fiel? ¿O tendría que decir siervo malo y negligente? ¿Siervo malo y negligente? Es lo contrario, ser diligente. La negligencia nos seguirá por la eternidad. No lo olvidemos, hermanos. La negligencia en la vida cristiana nos seguirá por la eternidad. No podemos hacer eso. Es un llamado a todos. Como una vez decía nuestro hermano Rodrigo, el primero a quien le afecta la palabra es quien la va a entregar. Y lo digo de todo corazón, es lo que la Escritura está mostrando el día de hoy. Dice, entonces ya hemos hecho el resumen y ahora, bueno, a un detalle más. El versículo 5 decía que porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar. Y ahora ya vuelve a hacer la comparación entre Cristo y los ángeles y vuelve a poner al Señor por sobre todas las cosas. Lo que va a decir del verso 5 en adelante es que el Señor es el autor de la redención. Ya nos ha dicho que Cristo es superior a los ángeles, pues Él es el Hijo. Cristo es superior a los ángeles, pues solo Él es el Hijo del Padre Celestial. Cristo es superior a los ángeles porque Él es el primogénito, que incluso los ángeles le adoran. Cristo es superior a los ángeles porque Él es el Rey de Reyes que está sentado en el trono. Cristo es superior a los ángeles porque es el único que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. Cristo es superior a los ángeles porque en el verso 10 del capítulo 1 dice que Él es eterno. Cristo es superior a los ángeles porque nos dice que en el verso 10 dice que Él es el creador de todas las cosas, y en el verso 12 nos dice que Él es eterno, pero ahora nos va a decir que Cristo es superior a los ángeles porque Él efectuó la redención. Eso es lo que va a decir del verso 5 hasta el verso, o hasta el último verso del capítulo 2, el verso 18. Cristo es superior a los ángeles porque Él efectuó la redención. Y ocultamente, en el verso 6 y 7, está el Salmo 8, y allí nos está hablando del hombre, y específicamente podríamos decir que habla de Adán. Ese primer hombre que fue coronado de gloria y de honra, pero que en realidad no cumplió el objetivo de Dios. Y aquí entonces tenemos que Cristo, en este pasaje, no solo es superior a los ángeles, sino también es superior a Adán. Y eso es lo que vamos a ver. El verso 5 decía que seguía con la misma línea de que el Señor no quiere que haya ningún intermediario entre nosotros y Él, que nadie opaque la mirada nuestra hacia el Señor, que no haya nadie que pueda nublar esa mirada. Pues dice, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué tenemos aquí? El verso 6, al parecer, es un verso confuso que nos llama la atención, como que si el escritor de este tratado no recordó dónde estaba escrito y quién lo había escrito. Pero en realidad hemos sido tajantes al decir que esta carta está inspirada por el Espíritu Santo. Cuando la leemos de tapa a tapa nos damos cuenta que en realidad el escritor humano que el Señor usó, nosotros habríamos caído en una admiración después de leer los 13 capítulos, la capacidad del resumen, pero el Señor lo ocultó. Ocultó su nombre en el capítulo 1 y lo va a seguir ocultando por algo muy simple. Nosotros no debemos dar gloria a los hombres. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu Santo? Más importante que quien lo haya escrito y donde esté es lo que dice y de quién habla. Eso es lo que está diciendo. Y lo oculta para que nosotros entendamos que nuestra mirada debe estar siempre hacia el Señor y que Él merece toda la gloria y la honra. Porque no podemos pensar que el Espíritu Santo lo olvidó o que Él no sabía que los versículos que venían eran del Salmo 8 y estaban escritos por el rey David, por ningún motivo. Al contrario, no están aquí para que nosotros nos centremos únicamente en nuestra mirada en el Señor y aprendamos la lección de que
nuestros ojos estén siempre hacia Él y nuestra admiración sea hacia Él y no hacia aquellos que nos rodean, que podrían tener muchos dones y podríamos nosotros respetarlos y admirarlos, pero no darle la gloria que solo el Señor merece. Es lo que yo puedo aprender de este verso 6. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí hay una cantidad de pronombres que al parecer son complejas de entender, pero hay hermanos que han sido dotados y nos han ayudado con libros para comprender qué es la explicación de este pasaje. Bueno, está hablando del hombre común y corriente, y más específicamente vamos a apoyar el postulado que dice que está hablando de Adán. Porque va a entrar en una introducción a que el Señor es el autor de eterna redención, y que Él se tuvo que humanar, En los primeros versículos, el verso 6 y el verso 7 y el verso 8 específicamente, está hablando del hombre, ser humano, creado por Dios. Vamos a decirlo de forma tajante, no está hablando del Señor. Luego va a aplicar el versículo al Señor de los versos 9 en adelante. Porque, ¿por qué tenemos que decir esto? Porque hay una comparación. No olvide que la carta a los hebreos son comparaciones entre el Señor y los profetas, entre el Señor y los ángeles, entre el Señor y Adán, entre el Señor y Josué, y en todos Él nos va a demostrar que es superior. Aquí había una labor dada al hombre. Dice que, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Ambos se refieren a la humanidad y no a Cristo. En el versículo 6 lo va a aplicar en el verso 9 y 10. ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Porque aquí hay una comparación. El verso 9 va a hacer una comparación entre el Señor y Adán, y va a decirnos que Cristo es superior porque Adán no pudo cumplir los designios de Dios. Por ejemplo, el hombre le hiciste poco menor que los ángeles. ¿El hombre fue hecho poco menor que los ángeles? Por supuesto que sí. Verso 7. ¿Fue coronado de gloria y de honra? Claro que sí. Tuvo un lugar de privilegio. Él era el representante de Dios en la tierra. Y la otra frase dice, le pusiste sobre las obras de tus manos. Y como escribe Matthew Henry, era el virrey de Dios en la tierra. Otros como han hecho. Entonces en Adán nosotros teníamos de honra y había sido hecho poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles. Entonces tenemos la humanidad al hombre en el jardín del Edén. Cosa que a Satanás no le fue agradable y hizo lo posible por hacer caer la raza humana y lo logró. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Él tenía el dominio de todo, lo que estaba en el mar y lo que estaba en la tierra y lo que estaba en el aire. Allí está, en ese precioso jardín, el hombre gobernando como representante de Dios, como la creación máxima de Dios en la tierra. Allí está Adán, para cumplir los propósitos divinos. Lo podríamos decir de otra manera. Yo podría analizar antes de la caída del hombre en la tierra, en el capítulo 1, el capítulo 2, uno podría pensar incluso en algunos versos del capítulo 3, que con todo lo que Satanás quiso hacer caer al hombre, uno tendría que pensar que fue un intento seguido del enemigo de hacer caer a Adán. Un intento seguido. Algunos dicen que fue la razón por la cual Satanás tentó a la mujer primero, porque de esa forma iba a poder hacer caer a Adán, dando a entender de que el árbol siempre estuvo allí y la oportunidad de comer del fruto prohibido siempre estuvo. Entonces, si nosotros hacemos el análisis, simplemente cada vez que Adán no comió del fruto prohibido, decidió
por la santidad de Dios. Eso fue lo que pasó. Mientras Adán pasó frente al árbol, cada vez que él no comió del fruto prohibido, en otras palabras, lo que él estaba haciendo era decidir por la santidad de Dios. Por lo tanto, podríamos decir que Adán era el defensor de la santidad de Dios en la tierra. Ahí está el representante. Pero ¿qué pasó con Adán? No fue posible. El capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, nos habla del pecado original y el ingreso de la muerte en el mundo. Y entonces el primer Adán fracasa y cae. ¿Era necesaria esta introducción en este capítulo por el escritor? Claramente que sí, porque va a decir que Cristo se va a tener que humanar para socorrer a aquella raza caída. Y para explicar que el Señor fue hecho poco menor que los ángeles. El Señor tuvo que hacerse poco menor que los ángeles, ya lo vamos a ver. Dice, porque en cuanto, y esto no lo vamos a pasar por alto, vamos a decir algunos puntos, le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Como dando una esperanza que el propósito divino de Dios, que el hombre gobierne, también lo ha de cumplir. Y sabemos que nosotros reinaremos con el Señor, cumpliendo el propósito divino desde el principio. Es decir, que no hay cosa que pueda anular el propósito divino de que las cosas le estén sujetas y que realmente el hombre pueda cumplir el objetivo de Dios. No será impedimento. El Señor lo logrará en la redención final por todos y nosotros sabemos que reinaremos y ciertamente gobernaremos con Él. Y el Señor cumplirá su propósito, pero ¿cómo cumplirá su propósito? Y aquí entramos en la redención. Es imposible que el hombre pueda cumplir el propósito divino, como dice aquí, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas gracias a la redención. Tomará el lugar que el Señor le ha dado. Pero vemos a aquel, y ahora entramos, Adán no pudo, y ahora entramos al postrer Adán, como lo dice la carta a los Corintios, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí entramos en una disyuntiva para algunos. ¿Qué quiere decir esto que el Señor fue hecho un poco menor que los ángeles? Se refiere a su encarnación, no se refiere a su divinidad. Él nunca dejó de ser Dios, no dejó de ser Dios. Si el Señor hubiera dejado de ser Dios, entonces nosotros no podríamos ser salvos. Si el Señor hubiera dejado de ser Dios, entonces la obra de la cruz no habría tenido tal victoria. Él nunca dejó de ser Dios. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o fue hecho menor que los ángeles por un poco de tiempo. ¿Cuándo fue hecho un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo? En su encarnación. ¿Por cuánto tiempo? Por el periodo de su encarnación. ¿En qué comparación? ¿Él fue inferior? No. El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante. Pero no fue igual a los hombres. Recalcamos esto porque para algunos es muy fácil decir que el Señor se vació, porque la traducción, y que dejó de ser Dios. Es muy fácil decirlo, pero es muy grave, porque Él en la Escritura nos muestra que Él nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y este pasaje, cuando dice que fue hecho poco menor que los ángeles, tendríamos que decir que fue hecho poco menor que los ángeles por un breve tiempo. ¿Para qué? Para participar de carne y sangre. Humanamente, los humanos somos menor que los ángeles. Los ángeles son espíritus, se mueven en otra dimensión. Y cuando el Señor se encarnó, tuvo que hacerse semejante a nosotros. Y tuvo que andar en este mundo sin pecado
pero fue tentado y probado en todo, pero sin pecado. Él no usó su poder para sí. Di a estas piedras que se conviertan en pan, y el Señor había estado ayunando. Él no usó el poder para satisfacerse. Él tomó el lugar de hombre perfecto. Allí está. Él fue hecho poco menor que los ángeles por un breve tiempo. ¿En qué? En su encarnación. Porque él nunca dejó de ser. El Señor lo va a decir. ¿No sabes que yo podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y Él me las daría? ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque los ángeles estaban a su servicio. Fue así como también sucedió en la tentación en el desierto y como también sucedió en el huerto de Getsemaní. Estaban a su servicio y a su orden. Sin embargo, el Señor respetó la condición de hombre a la cual había sido sometido para efectuar la perfecta y eterna redención. Entonces, él fue, o podemos decir que él fue inferior a los ángeles en ese sentido de encarnación, porque él tuvo que participar de esta vida humana a la cual nosotros estamos sometidos. Las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí hay una humillación. Él siendo Dios, él participó de eso, poco menor que los ángeles. Estaba ahora el escritor aplicando el versículo del Salmo 8 a la persona divina del Señor. Dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles y usa su nombre Jesús. ¿Y cómo lo vemos? Dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Tenemos la muerte del Señor que hace que Él sea coronado de gloria y de honra. Y volvemos aquí entonces a la cruz. La perfecta redención efectuada en la cruz, cuando aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, siendo Dios mismo, como hemos dicho otras veces, 100% Dios y 100% hombre, Jesús sube a la cruz y da su vida por nosotros. Él que, como dice aquí, a causa del padecimiento de la muerte, ha sido coronado de gloria y de honra. Él que había sido hecho un poco menor que los ángeles por un breve tiempo, ha dado una redención a la humanidad, siendo en forma de Dios, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo semejante a los hombres y efectuó una redención y se levantó de los muertos y entró triunfante en el cielo. Y este que fue hecho poco menor que los ángeles, deja de ser poco menor que los ángeles. Jesús. Y nosotros podríamos parafrasear esto que está aquí en estos pocos minutos y pensar que es un plan ideado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, que el Señor se humanara, que el Señor se humillara a sí mismo y que diera su vida en la cruz para salvarnos y rescatarnos, y que luego se levantase de los muertos y entrara al cielo triunfante y ocupara un sitio de honor que el Padre le ha dado. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros en pocos minutos hemos hecho un resumen de lo que estaba en la mente de Dios desde la eternidad, como lo ha descrito la Escritura. Y entonces cuando nosotros vemos que el Señor eterno, el creador de todas las cosas, el creador de los ángeles, el creador de todo, el heredero de todo, se hizo hombre, y lo vemos que da su vida por nosotros, aquel que se hizo poco menor que los ángeles, el que siendo rico se hizo pobre, y nos da eterna redención. Nosotros tenemos que volver al capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos. Es un plan desde la eternidad, no podemos cerrar los oídos y no podemos ser negligentes.
¿Cuándo podríamos ser negligentes? ¿Quiénes podrían ser negligentes? Tal vez aquellos que dicen ser salvos y no lo son. ¿Cómo podría a un hijo de Dios no importarle preocuparse de su salvación? ¿Cómo podría a un hijo de Dios no interesarle preocuparse de su vida cristiana? Esas son interrogantes que hoy día debiéramos hacernos todos. ¿Qué es la vida cristiana? ¿En qué consiste? ¿Consiste en ir a reunión? ¿En conectarse a una reunión por Zoom? Eso es una parte muy pequeña. Pero la vida cristiana consiste en obedecer al Señor y seguirle. Y seguirle es estudiar su palabra y obedecerla. Y que cada día nos asemejemos más a Él. No una religión en donde simplemente esto se transforma en un credo y nosotros podríamos ser como personas automáticas que tienen un barniz de cristiandad cuando la conciencia nos remuerde. Eso no es lo que el Señor busca. Lo que el Señor quiere de nosotros es que avivemos nuestro espíritu y en comunión con Él nos asemejemos cada día más a Él. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto, yo como he dicho, me parece que después de estudiar voy a repetir lo que me parece más cercano, más lógico. ¿Fue perfeccionado Dios el Hijo? ¿En qué parte? ¿Como Dios? ¿O fue perfeccionado en su humanidad? Si dijéramos que el Señor fue perfeccionado como Dios, estaríamos cayendo en un error garrafal, pues tendríamos que decir que Dios no es perfecto. Pero como hemos dicho, Dios, el Señor Jesús, es 100% Dios y 100% hombre. Él dice que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estamos hablando de aquel Hijo encarnado, de su vida humana que debía ser perfeccionada. Aquel que, como lo va a decir más adelante, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestra mente no lo alcanza a comprender, pero es lo que las Sagradas Escrituras dicen. Con tanta solemnidad podemos decir que el Señor fue perfeccionado en su humanidad por las aflicciones que sufrió como autor de eterna salvación. Como autor de eterna salvación. Queridos hermanos, queridos amigos que nos están escuchando, en estos breves versículos donde el Señor nos ha mostrado que Él es superior a los ángeles, que Él es superior a Adán, que Él ha podido satisfacer las demandas y los principios de Dios. En los versos 6 y 7 encontramos a Adán fracasando en el Edén, pues Él cayó. En los versos 9 tenemos el postrer Adán, que ha podido cumplir todas las demandas del Señor, todas las demandas de su Padre, todas las demandas de Dios. Él ha podido ser el autor de eterna salvación. No está en los ángeles, no pudo ser en Adán, no hubo en él un reposo en Adán, sino que en Cristo, ciertamente, aquel que ha de llevar muchos hijos a la gloria, allí está cumplida todas las demandas del Padre Celestial en su Hijo, el único que pudo cumplir. Dice, voy a leer de nuevo el versículo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, el Señor, y por quien todas las cosas subsisten, el Señor, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es el Señor, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación. Ese autor de la salvación es el Señor. Y quiere decir, y con esto vamos a terminar, el autor de la salvación es el pionero. Esa es la mejor traducción. El que abre camino, el que abre puerta. El autor de salvación es el que abre camino, el que abre puerta, el que tiene el poder para abrir camino, el que tiene el poder y la facultad y la eficacia para abrir puertas. No es que el Señor haya muerto en la cruz y Él haya dicho, y así lo vamos a explicar, entren por aquí, aquí está la salvación,
pase hacia adelante, entre por aquí. No ese es el significado. Autor o pionero es que él abre la puerta y sus ovejas nosotros le seguimos y él va abriendo puertas y él va abriendo camino, él va adelante. Porque para abrir esta puerta no es un simple hecho antojadizo, sino que él tuvo que ir al Gólgota y él tuvo que morir en la cruz. La puerta se abrió una vez que él murió en la cruz, una vez que Satanás fue vencido, como lo vamos a ver en 15 días más, en la cruz. Con la muerte de Cristo, Satanás fue vencido. Eso va a decir, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Le daría un golpe mortal en la cabeza cuando el Señor muriera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al pionero, al autor de eterna salvación, que cuando muere, da su vida y entonces se abre la puerta y él va abriendo el camino de salvación y nosotros le vamos siguiendo, confiados en aquel autor de eterna salvación. Nos aferramos al autor de eterna salvación y le seguimos, pues él tiene el poder para abrir el camino de salvación, pues él es el camino de salvación. Y esto es lo que quiere decir que es el autor. No es simplemente aquel que ha muerto en la cruz y luego nos da a escoger una salvación. A veces presentamos el evangelio así. Si usted quiere, se convierte, y si no quiere, no se convierte. Es como si Cristo hubiese muerto, abre la puerta y nos deja allí para escoger como quien toma un boleto de micro o toma un boleto de avión. Y no es eso la salvación. La salvación es más sublime y más solemne que eso. Cristo murió y nos abrió la puerta. Y Él va abriendo el camino y dice, venid a mí. Síganme. Por eso el Señor le pudo decir a Felipe, sígueme. Por eso el Señor le pudo decir al hombre, sígueme. Porque Él va caminando, abriendo camino de salvación. Y nosotros le vamos siguiendo. Tenemos absoluta confianza en el autor de eterna salvación, en nuestro pionero, en aquel que abre camino. Autor. Bueno, es nuestro autor. Es aquel del cual nosotros nos aferramos a una salvación perfecta, la cual nunca fallará. Pase lo que pase en la vida, pase lo que pase en este mundo. Le hemos recibido como Salvador y Él va adelante, diciendo, sígueme. Esta carta nos lleva entonces otra vez a mirar al Señor, a obedecerle, a escucharle y obedecerle con diligencia. En la forma en como los seguidores de este autor, de este pionero, nos mantenemos fieles y firmes. Mientras Él abre camino, Él dice, síganme, y nosotros le seguimos. El que murió y el que va adelante, abriendo puertas, y el que va adelante, abriendo camino. Autor de eterna, o mejor dicho, autor de la salvación de ellos, es decir, de nosotros. Queridos hermanos, tenemos un Salvador. Tal vez el día fue muy complejo para muchos de los que estamos aquí. Pero cuando miramos estos versículos, quien va delante de nosotros, diciendo, síganme. A pesar de las aflicciones del tiempo presente, como dice el apóstol, no son comparables con la gloria venidera. No son comparables con la gloria venidera. Miramos este libro y nuestras lágrimas se enjugan y confiamos en que pronto abrazaremos al autor, a nuestro pionero. Y no olvidemos cómo comenzamos esta reunión. Algo dirá él. Buen siervo y fiel. O siervo malo y negligente. Él tendrá que decir algo. ¿Cuál será el motivo que daremos nosotros para sus palabras en la eternidad? A nuestro pionero, a aquel que va abriendo camino y al hombre le dice, síganme. El que se pone adelante. Y las ovejas le seguimos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tenemos confianza eterna en el autor de la salvación nuestra. Oh Señor, cuán fácil es deslizarnos, olvidarnos de ti,
alejarnos de tus palabras, alejarnos de tus principios. Cuán fácil nos es desviarnos y cuán torpe nos ponemos cuando subimos las anclas y nos alejamos del puerto seguro. Pensar que cuando nos alejamos de ti, cada vez nos parecemos más al mundo. Eso es lo que aprendemos. Y la verdad es que con tanta vergüenza tenemos que decir que somos negligentes, pero queremos obedecerte. Queremos ser luz, que los otros en nuestras actitudes puedan ver a Cristo. No queremos escuchar palabras como siervo malo y negligente, pero necesitamos que tú nos guíes y nos ayudes, que podamos ser felices, hombres y mujeres felices en esta vida preciosa de la vida eterna. Oh Señor, obra tú en nuestros corazones, te lo pedimos de todo corazón. Enséñanos, ayúdanos, perdónanos si fallamos tan seguido, pero ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro pionero. Un día le abrazaremos, un día caeremos de rodillas ante Él para agradecer lo que ha hecho por nosotros. Un día le veremos cara a cara y ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy, porque este mundo es tan miserable que quisiéramos esta misma noche estar en tu presencia, ahora mismo, y pensar que a través de la lectura de la palabra y la meditación en ella, el Señor nos habla y se hace grande en nuestros corazones. Es como si el cielo estuviera aquí. Oh Señor, no permitas que nos perdamos nada de estas bendiciones y abre los oídos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, para que atesoren la vida eterna y para que quieran estar siempre en tu presencia. Todo lo dejamos delante de tu presencia y rogamos tu más rica bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a, mientras nuestro hermano hablaba acerca de la redención, de lo que significa esto, que podamos cantar un himno que nos anime a todos a pensar en algo que tenemos que llevar a cabo, para que el Señor pueda decir de esa manera: buen siervo y fiel. Himno número 181 dice su primera estrofa: la historia de la redención, la voz del evangelio, llevad a toda la nación, a cada aldea y pueblo, el nacimiento de Jesús, su vida en este mundo, su muerte amarga de la cruz, la gloria de su triunfo. Himno número 181. La historia de la redención, la voz del evangelio, llevada a toda la nación, a cada aldea y pueblo, el nacimiento de Jesús, su vida en este mundo, su muerte amarga de la cruz, la gloria de su triunfo. El evangelio de Jesús proclama paz al hombre, las buenas nuevas de salud se anuncian por su nombre. La noche eterna de dolor al mundo está llegando. La iglesia espera a su Señor. La noche va pasando. Sostiene dura lucha aquí la iglesia militante y sirve a Cristo siempre allí. La iglesia hoy triunfante,
En derredor del trono están sus palmas tremolando, sus arpas de oro sin cesar, flores tributando. Jesús nos dice aquí, yo vengo muy en breve. Amén, decimos sea así, tu iglesia anhela verte, mas cuando venga temblarán impíos y pecadores, y todos le confesarán, Señor de los señores. Bien, nuestra reunión ha terminado. Damos gracias a todos los que se han podido conectar, pero mayormente damos gracias al Señor por su palabra, que nos habla a nuestros corazones y muchas veces nos tiene que hacer remecer o hacer un alto en el camino y poder mirar que necesitamos al Señor. Así que damos nuestras más cordiales saludos a todos los que han podido estar. Agradecer nuevamente a nuestro hermano Roberto Bustamante por su tiempo, por su ayuda en esta asamblea, con todos los hermanos, porque esta es una manera de ayudar a una asamblea. Aunque nosotros no pertenezcamos a esta asamblea, el hecho de que los hermanos estén con nosotros es parte de la comunión. Están ayudando a sus hermanos de la asamblea de Quintero. Así que nosotros estamos muy agradecidos, hermanos, por su compañía. Valoramos tremendamente su compañía, no solo para escuchar de la palabra del Señor, pero también estar en comunión con sus hermanos y poderles ayudar. Así que estamos muy agradecidos de todos. Vamos a dar rápidamente los saludos a todos que están allí. Bueno, vemos arriba a la familia Vázquez Enrique, a nuestra hermana Lili Vázquez, esposa de Rodolfo. Muchas gracias, hermana, por estar allí. Nuestra hermana Marina Herrera, de la asamblea de Conchalí, allá en Santiago, muchas gracias. Bueno, don Pedro Enrique, que también siempre nos acompaña de la Asamblea de Victoria en Valparaíso. Hermano, muchas gracias y saludo a su familia. Ya hemos dicho, Roberto Bustamante, voy por los que aparecen aquí en pantalla. Roberto también da las gracias por estar con nosotros y ayudarnos. Nuestra hermana Gabriela Vázquez, la hija de Rodolfo y Liles, de la Asamblea de Valparaíso. Fernando y Ruth, de la Florida de Talca. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. A nuestro hermano don Pedro y la señora Norma, muchas gracias también por estar con nosotros. Francisca Huichal, mi esposa, que está ahí escuchando también del Señor. El matrimonio Omar y Nora, de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias. Machuca Bustamante, también de Talca, muchas gracias. Nuestra hermana Nora Vázquez, también escuchando ahí. Jacqueline Zamudio, ella es una vecina nuestra de Santiago. Cuando vivíamos en Santiago, ella está escuchando también del Señor. Y bueno, hermanos, dar las gracias a todos en general. Y nuestra próxima reunión, Dios mediante, será el próximo domingo a las 10 de la mañana, la Cena del Señor, y a las 8 de la noche, una reunión de predicación del Evangelio para aquellos que aún están sin salvación y sin el perdón de sus pecados. Un esfuerzo que hace la Asamblea también acá de Quintero de llevar aquel mensaje tan grande y glorioso del perdón y de la salvación que Dios ofrece en su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que damos las gracias a todos. Hermanos, queremos, bueno, no lo hemos podido arreglar, habremos de cambiar lo que aparece allí como Asamblea Cristiana que usted ve, que aparece en las reuniones del día miércoles y domingo. Estamos arreglando para poder poner la dirección, pero si usted la quiere escuchar y la quiere grabar, bueno, nuestra dirección de la Asamblea de Quintero es la calle O'Higgins, 750, esto es Cerro El Faro. ¿Por qué decimos esto? Porque la Asamblea está situada en uno de los dos cerros. Uno de los cerros se llama Cerro El Faro, donde vivimos, y la otra está en Cerro La Cruz, que es al frente nuestro. Son dos cerros. La Asamblea está situada en la calle O'Higgins,
750 Cerro El Faro. Así que, y las próximas reuniones, como hemos dicho, habremos de poner también para los hermanos que algún día puedan o quieran visitar y sepan, ya hemos dicho la dirección y habremos de también poner el horario de la cena del Señor comienza a las 10 de la mañana. Así que hermanos, queremos agradecer a todos y dejar un poquito la palabra para que nuestro hermano se despida, Roberto, para que ya, y lo esperamos, Dios mediante, en 15 días más, si el Señor así lo permite, y si no es así, eso significará que estaremos con el Señor para siempre, para siempre, para siempre, y ya no necesitaremos estas reuniones. El mismo Señor nos hablará. Qué grande será el día. Así que hermanos, adelante por favor. Bueno, les saludamos, un abrazo a todos, queridos hermanos, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder, de alguna manera, participar. Les mandamos un abrazo, esperamos algún día realmente nos podamos ver cara a cara y conocerles a todos de manera personal, las que no conocemos. Así que esperamos que todo sea de provecho y como usted ha dicho, hermano, ojalá el Señor viniera hoy, pero sabemos lo que eso significa también. Así que seguimos orando para que se cumplan sus propósitos, para que aquellos amigos que no le conocen se conviertan, sobre todo los familiares, y seguimos trabajando, porque una cosa sabemos, que falta muy poquito y debemos seguir trabajando para que más personas vengan al arrepentimiento y se conviertan al Señor de todo corazón. Así que les enviamos un abrazo, oramos por ustedes siempre, por la obra que hacen, oren también por nosotros para que el Señor nos siga abriendo puertas y también podamos predicar a pesar de que ha vuelto esta cosa del virus con más fuerza, aquí en Talca sobre todo. No hay mucha, por así decirlo, restricciones, así que se vuelve más peligroso todavía. Dicen que volvemos a fase 3, pero andamos como si no estuviéramos, como si estuviéramos en cualquier fase, o libres, mejor dicho. Así que orar, porque en realidad también eso influye en la predicación del Evangelio, que echamos tanto de menos que sea de manera presencial en las visitas a las personas. Así que, bueno, seguir adelante, el Señor tiene su propósito y oren también por nosotros para que podamos seguir evangelizando. Eso, hermano. Bueno, muchas gracias. Dejar los micrófonos abiertos para los hermanos que deseen tal vez decir algo, alguna noticia, o tal vez despedirse. Es el momento de abrir sus micrófonos y poder tal vez hacer aquello. ¿Mm? Bueno. Buenas noches, hermano David. Buenas noches, don Pedro. ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. ¿Tu Qué esposa bueno. cómo está? Mire, me recordó, ahora que me preguntó por ella, bueno, Francisca, para la tranquilidad de los hermanos, bueno, para la nuestra también, pues, en principal, es que ella ya está bien, ella está bien restablecida. Y eso agradecemos las oraciones de los hermanos y al Señor que todo salió bien. Así que estamos contentos de que todo ya está en su normalidad. Solamente son controles normales. Sabemos que las mujeres tienen que hacer más o menos una vez al año, por lo menos 6 meses, por lo que ellos hablan. Ellas hablan y a veces uno capta un poquito nomás. Pero está bien, don Pedro. Muchas gracias por Qué preguntarme bueno. por eso. Está todo tranquilo ya en ese sentido. Don Luis Beiza, él ha estado viniendo a las reuniones. Es increíble que recién operado, don Luis incluso maneja y camina, y con su bastoncito llegó el primer día, pero después la otra semana llegó caminando. Rengueaba un poquito, pero él tiene esa manera, ¿me entiende? Pero uno le da gusto ver cómo él llegó. Pero está bien, está bien, gracias al Señor. La Anita, siempre sabemos por nuestra hermana Gertrudis, que a veces la va a ver, ella sigue ahí en su vida normal, ahí está la Anita. Así que vamos a
a ver eso con las demás cosas. Bueno, así que hermanos, bueno, Gracias, hermano. bueno, así que saludos a los hermanos de la Asamblea de Victoria. Saludos, Roberto, también a los hermanos de la Florida, allá en Talca. Y saludos, Marina, a los hermanos de la Asamblea de Conchalí también. ¿Ah? Así que solamente nos queda despedirnos. Y recordar que nuestro hermano Fernando y Ruth, como aparecen allí, de la Florida de Talca, él está encargado de grabar los mensajes. Entonces él se ha preocupado de eso y le agradecemos. Así que para que cuando los hermanos necesiten, pídanselo al hermano Fernando de la Asamblea de la Florida de Talca, si lo necesitan. Así que, bueno, con esto nos despedimos, hermanos, y damos las gracias. Saludo a Juan Marina, saludo a Alejandro. No la escuchamos, pero yo sé que está escuchando usted. Dele saludo a Juan, a Alejandro, a su esposa, a todos ellos. ¿Ah? Y a todos los hermanos. Así que muy buenas noches, hermanos, tengan todos. Y Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Gracias. Buenas noches a usted.